Vamos a continuar con el tema 6 del libro Fichas, Fuentes Históricas, en el tercer grado de secundaria. Hoy vamos a hablar sobre las rebeliones del siglo XVIII. Dice así, es común que cuando pensemos en las rebeliones del siglo XVIII hablemos del movimiento que lideró Tupac Amaru. Sin embargo, hoy sabemos que fue un siglo de muchos levantamientos, tanto así que el historiador Steve Stern ha llamado a este ciclo de rebeliones la era de la insurrección andina. Pues fue un periodo en el cual se sucedieron más de 100 levantamientos, revueltas y rebeliones contra el régimen colonial. Son muchas las preguntas que surgen en torno a estas rebeliones. Por ejemplo, ¿qué elementos condicionaron la aparición de revueltas y rebeliones de regular intensidad? ¿Cuáles fueron sus propuestas? ¿Quiénes participaron en ellas? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? ¿Fueron las mismas a lo largo de todo el siglo? ¿Qué elementos condicionaron la aparición de revueltas y rebeliones de regular intensidad? ¿Cuáles fueron sus propuestas? Antes de comenzar a analizar e interpretar las diversas fuentes que se presentan, escoge una pregunta y formula una hipótesis que le dé respuesta. Bueno, como ya he sabido, hay que escoger una pregunta y luego hay que resolverlas al final. Este es un óleo de retrato imaginario de José Gabriel Condorcanqui por Francisco Abril. En esta ficha encontrarás un conjunto de fuentes históricas primarias y secundarias. El análisis y la contextualización de la información de estas fuentes te permitirá comprender y explicar las características de los movimientos sociales, levantamientos, revoluciones, revueltas que ocurrieron en el siglo XVIII en el virreinato peruano. Algunas de estas fuentes son las siguientes: el papel de los corregidores en el resquebrajamiento del ordenamiento colonial, el resquebrajamiento del ordenamiento colonial, motivaciones de las rebeliones, posición frente al sistema de reparto de mercancías, percepción del virrey, conde de Superunda, acerca del reparto de mercancías, participación de mestizos e indígenas en las rebeliones. 6.1 dice: el papel de los corregidores en el resquebrajamiento del ordenamiento colonial. Información útil. El corregidor de indios fue un funcionario de la corona española, nombrado por el rey para gobernar, corregir provincias y ciudades en apoyo del virrey. Hacia mediados del siglo XVIII, el modelo Augsburgo de gobierno colonial y prosperidad, perfeccionado por el virrey Francisco de Toledo, 1569 a 1581, había entrado en profunda decadencia y revisión. Sin embargo, hacia principios del siglo XVIII, los esfuerzos decididos de la corona y de la burguesía mercantil, en vista del estancamiento de los mercados en la América Andina y de la debilidad de España como competidor imperial, habían destruido en la práctica el patrón anterior. Las presiones combinadas con las deudas y del estancamiento comercial transformaron a los corregidores en despiadados explotadores unidimensionales de las tierras y el trabajo indígena a través del reparto de mercancías. En estas circunstancias y ante una creciente población indígena necesitada de más tierras y recursos productivos, se derrumbaron los pactos clientelistas, las estrategias de resistencia nativa y las frágiles legitimidades coloniales anteriores. Los corregidores se volvieron blancos, especialmente predilectos de la ira popular. Esther 1990, página 92-93. Información útil. El reparto de mercancía fue un sistema que involucró una red comercial a grandes comerciantes, corregidores e indios. Dentro de este sistema, los naturales se endeudaron mediante la adquisición de bienes al crédito a altos precios y debieron trabajar en haciendas y obrajes o entregar un excedente de su producción. 6.2. Resquebrajamiento del ordenamiento colonial. Motivaciones de las rebeliones. El sur andino era un área donde la población indígena estaba más concentrada que en otros territorios coloniales. Residía allí un tercio de la población virreinal. El siglo XVIII, junto con el incremento del comercio interno y los repartos mercantiles, también es el siglo en el que termina el descenso demográfico de la población indígena. La última gran epidemia colonial ocurre en 1720. Desde entonces, en algunas parroquias la población crece, o cuando menos se estabiliza. Ocurre también un incipiente proceso de urbanización alimentada por las migraciones que desde el interior llegan a ciudades de Lima, Ayacucho o Cusco.
En el siglo XVIII también es el siglo de las rebeliones. Las motivaciones más visibles parecen dirigirse contra el odiado reparto de mercancías, pero junto con la lucha de carácter antifiscal, también se advierten los rasgos de un enfrentamiento contra la clase alta, colonial, una resistencia del interior a la imposición que procede de la capital, una lucha contra Lima. Flores Galindo, 2007. Preguntas en las actividades. ¿Qué había ocurrido con el modelo de gobierno colonial impuesto por España a sus colonias en el siglo XVIII? El modelo de gobierno colonial impuesto por España a sus colonias en el siglo XVIII fue muy autoritario. Los colonos tenían poco control sobre sus propias vidas y eran obligados a obedecer las órdenes de los gobernantes españoles. Esto causó mucho descontento entre los colonos. Muchos corregidores abusaron de su poder y se convirtieron en tiranos, lo que hizo que los colonos los odiaran y los consideraran enemigos. Desde la época del virrey Toledo, los corregidores eran mal vistos por algunos sectores de la población. En el siglo XIII tuvieron que lidiar, pues en el siglo XVIII tuvieron que lidiar con el creciente poder de los señores feudales, lo que les ganó enemigos a mediados del siglo XIV. Y el rey Felipe IV intentó debilitar el poder de los señores feudales mediante la creación de los corregimientos, pero esto solo aumentó el descontento de la población. Bueno, desde ya el siglo el XIII, entonces vemos que hay este problema con los corregidores, ¿no? Ahora bien, bueno, eso no fue en las colonias, ¿no? Ahora, si los corregidores existieron desde la época del virrey Toledo, ¿qué ocurrió en el siglo XVIII para, para que estos funcionarios fueran mal vistos por algunos sectores de la población? En el siglo XVIII, los corregidores, que eran funcionarios españoles encargados de gobernar y administrar las colonias, se ganaron una mala reputación en algunos sectores de la población por varias razones. Primero, el abuso del poder. Muchos corregidores abusaron de su autoridad y se comportaron como tiranos. Utilizaron su posición para enriquecerse personalmente, imponer impuestos excesivos y tomar decisiones arbitrarias que afectaban negativamente a los colonos. Esto generó resentimiento y desconfianza hacia ellos. La falta de conocimiento local también estaba. Los corregidores a menudo eran enviados desde España y no tenían un conocimiento profundo de la realidad local en las colonias. Esto resultó en decisiones inapropiadas o insensibles que afectaron a la población. Los colonos consideraban que los corregidores no entendían sus necesidades y preocupaciones. 3. Conflictos con los señores feudales. En el siglo XVIII, los corregidores tuvieron que lidiar con el creciente poder de los señores feudales locales. Estos señores tenían sus propios intereses y a menudo entraban en conflicto con los corregidores. La población indígena también estaba atrapada en medio de estos conflictos, lo que contribuyó a la percepción negativa de los corregidores. 4. Descontento generalizado. El autoritarismo del gobierno colonial español en general, junto con las políticas económicas y sociales opresivas, generó un descontento generalizado entre los colonos. Los corregidores, como representantes del gobierno, se convirtieron en símbolo de esta opresión y fueron vistos como parte del problema. Pregunto, ¿qué relación hubo entre el cese del descenso demográfico de la población indígena, el reparto de mercancías y el auge de las rebeliones? Bueno, superación de la catástrofe demográfica. Antes de la llegada de los europeos a América, la población indígena era considerada, sin embargo, tras el contacto con los europeos, se produjo una catástrofe demográfica. Bueno, está diciendo de que antes de la llegada la población era considerable, pero con la llegada de los españoles se produjo una catástrofe, o sea, un descenso demográfico. Las enfermedades traídas por los europeos, como la gripe, la peste pulmonar y la viruela, devastaron a las poblaciones amerindias, que no tenían inmunidad contra ellas. No obstante, la inmunización y la resistencia de los indígenas ante estos males frenó el descenso en las siguientes generaciones, lo que terminó en un aumento demográfico considerable en los nativos, ¿no? El reparto de mercancía. Durante el siglo XVIII se implementó el reparto mercantil como parte del sistema colonial. Este sistema forzaba a los indígenas a recibir mercancías europeas, incluso si no las necesitaban y no podían pagarlas. El objetivo principal del reparto era introducir a toda la población nativa dentro del mercado de consumo. Los indígenas estaban obligados a vender esos productos y su fuerza de trabajo a mineros hacendados para pagar estas mercancías, ¿no? Sin embargo, el reparto no fue bien recibido y las condiciones forzosas, la extorsión y los abusos generaron descontento y agitación social, ¿no? 3. El auge de las rebeliones.
El reparto de las mercancías fue una de las causas fundamentales detrás de la sublevación de los indios en el siglo XVIII. Aunque las rebeliones también se dirigieron contra el tributo y otras prevenciones, la lucha contra el reparto fue especialmente vigorosa. Los indígenas se rebelaron porque no estaban recibiendo su parte justa de las mercancías. El sistema de reparto rompió el frágil equilibrio económico existente y generó tensiones en las comunidades indígenas. La relación entre el cese del descenso demográfico indígena, el reparto de mercancías y el auge de las rebeliones se explica en la siguiente manera. Con el cese del descenso demográfico, el aumento de la población indígena incrementó el descontento con el reparto de mercancías por la explotación y el abuso. Así había más nativos dispuestos a rebelarse contra el gobierno. El aumento de la población indígena fue un factor importante en el surgimiento de las rebeliones, ya que más personas estaban dispuestas a luchar contra el gobierno colonial. Ahora dice, compara las dos fuentes. ¿Qué tienen en común? ¿Qué planteamiento complementario presenta la fuente 6.2? La fuente 6.1 y 6.2 comparten algunas similitudes y también presentan planteamientos complementarios sobre el periodo colonial en el sur andino. A continuación te detallo sus puntos en común y las diferencias claves. Las similitudes. Por ejemplo, el contexto temporal. Ambas fuentes se refieren al siglo XVIII como un periodo relevante en la historia colonial. Ambas mencionan el incremento del comercio interno y los repartos mercantiles como factores importantes en este periodo. La población indígena. Ambas fuentes reconocen la importancia de la población indígena en el sur andino. La fuente 6.1 menciona que los corregidores explotaron las tierras y el trabajo indígena a través del reparto de mercancías. La fuente 6.2 señala que el siglo XVIII marcó el fin del descenso demográfico de la población indígena debido a la última gran epidemia colonial y al crecimiento o establecimiento de la población en algunas parroquias. El planteamiento complementario de la fuente 6.2, ¿no? Señala que la discusión sobre las motivaciones de las rebeliones en el siglo XVIII. Además de la lucha contra el reparto de mercancías, la fuente 6.2 destaca otros aspectos. Por ejemplo, el enfrentamiento contra la clase alta colonial. Los indígenas se resistieron no solo al sistema fiscal, sino también a la imposición de la élite colonial, la resistencia del interior a la imposición de la capital, Lima. Esto sugiere que las tensiones no solo eran económicas, sino también políticas y sociales. 6.3. Posición frente al sistema de reparto de mercancías. Información útil. El Consejo de Indias fue el órgano más importante de la administración colonial española en las colonias americanas, que asesoraba al rey en la función ejecutiva, legislativa y judicial. Posición frente al sistema de reparto de mercancías 6.3. Castelfuerte sabía que pisaba en el tema de los repartos arenas movedizas. No desconocía que Santo Buono había propuesto en 1719 un proyecto a la corona para regularizar una situación que dañaba secular y profundamente los intereses de los indios. Iniciativa que el Consejo había informado negativamente, truncando su curso, y aún así utilizando normalmente la vía reservada. Debió informar al rey que el reparto de mercancías a los indios, practicado tanto por curas como por corregidores, estaba necesitado de una urgente reforma para seguidamente arreglarlos y convertirlos en justos y provechosos para los indígenas. Pasar a permitirlo siempre a condición de que se distribuyesen mercancías útiles y no mediase violencia alguna ni en el trato ni en el pago. Moreno Cebrián, año 2000, página 280. 6.4. Percepción del virrey conde Superunda acerca del reparto de mercancías. Las estrechas providencias para impedir los repartos de los corregidores y las penas establecidas por las leyes contra los transgresores eran en el reino las armas con que los émulos y malcontentos los fatigaban y procuraban destruir, porque siendo este un mal necesario, se disimulaba cuando no había quien pidiese al cumplimiento de las leyes. Fuentes, 1859, página 151. Émulo, ¿qué quiere decir? Competidor o imitador de alguien o de algo, procurando excederlo o
aventajar. En las actividades. Pregunta. Describe la posición de la corona u otros altos funcionarios respecto a los repartos de mercancías. ¿Lograron hacer algo frente a ellos? Sustenta tu respuesta en la información de las fuentes. 1. Posición de la corona. La corona española no logró hacer mucho frente a los repartos de mercancías. ¿Por qué? Porque los altos funcionarios no estaban dispuestos a cambiar el sistema de reparto de mercadería, ya que les beneficiaba. El reparto mercantil era una parte fundamental del sistema colonial y estaba diseñado para beneficiar a diversos actores, incluidos los comerciantes, los dueños de tierras, los funcionarios públicos e iglesias. A pesar de las críticas y las tensiones, la corona no tomó medidas significativas para modificar o eliminar el sistema de reparto. 2. Impacto a los naturales. El mal uso de los repartos de mercaderías afectó directamente a los naturales, a los indígenas. No recibían la cantidad adecuada de productos, lo que les causaba problemas para subsistir. Los naturales se cansaron de recibir mercancías de mala calidad y de ser explotados a través de este sistema. Esto contribuyó al descontento generalizado y las tensiones sociales. Pregunta: ¿cómo afectó a los naturales el mal uso de los repartos de mercancías? ¿Crees que esta situación fue una de las causas de las rebeliones del siglo XVIII? ¿Por qué? Causas de las rebeliones del siglo XVIII. El siglo XVIII fue testigo de rebeliones en América colonial. Si bien estas sublevaciones se dirigieron visiblemente contra el tributo, la mita y otras pensiones, el combate contra el reparto de mercancías fue especialmente vigoroso. Los naturales se rebelaron porque estaban cansados de recibir productos de baja calidad y de ser forzados a participar en un sistema que no les beneficiaba. En resumen, el mal uso de los repartos de mercancías fue una de las causas fundamentales detrás de las rebeliones del siglo XVIII. Participación de mestizos e indígenas en las rebeliones. El 29 de noviembre de 1730, al mediodía, los mestizos de Cochabamba se reunieron en el Cerro de San Sebastián y durante el curso de la tarde entraron a la ciudad en son de guerra, agitando banderas al compás de instrumentos musicales, gritando: «¡Viva el rey! ¡Muere el mal gobierno!». En realidad, la furiosa multitud no estaba compuesta solamente por mestizos. Es importante notar que algunos de ellos iban a caballo y otros a pie, y que no tenían como armas únicamente fusiles, sino también hondas. Este hecho indica la participación indígena en la revuelta. Alejo Calatayud, el artesano mestizo que era el líder del levantamiento, se arrodilló frente al vicario, besó sus pies y declaró en perfecto castellano que él no negaba la obediencia a Dios, al rey ni a los sacerdotes. Opelan 2012, páginas 106-107. Percepción del virrey Marqués de Castelfuerte acerca de la participación de mestizos. Efectivamente, a finales de noviembre de ese año tuvo lugar la primera de las llamadas rebeliones. Se originó en Oropesa, donde se corrió la voz de que se intentaban padronar a todos los mestizos, con la nota de ser solo el dinero, eh, el aprecio que los redimía de esa carga. Rumor que en opinión de Castelfuerte llovía sobre la altivez del genio y el odio a los españoles europeos. Fueron tantos los rebeldes y tal su parafernalia, con armas y banderas desplegadas, que sin parecerle exagerado el término, el virrey nos habla de un verdadero ejército en pie de guerra. Monero Cebrián, año 2000, página 290. Información útil. Cochabamba es una ciudad situada en la zona central de Bolivia y es la capital del departamento del mismo nombre. Oropesa es un distrito de la provincia del departamento de Cochabamba. En 1730 fue escenario de la sublevación contra el incremento del tributo indígena y su extensión a los mestizos ordenados por el virrey del Perú. El levantamiento se extendió por toda la provincia de Cochabamba, cuya capital fue rodeada y tomada por los rebeldes. El ejército realista derrotó a los sublevados y su líder, Calatayud, fue capturado y ejecutado el 31 de enero de 1731. Actividades. A ver, vamos a resolver.
las actividades. Comúnmente se plantea que las rebeliones del siglo XVIII fueron rebeliones indígenas. Después de leer estas fuentes, ¿opinas lo mismo? Fundamenta tu respuesta recurriendo a las fuentes. Las fuentes 6.5 y 6.6 proporcionan una visión interesante sobre la participación en las rebeliones del siglo XVIII. Aunque comúnmente se ha planteado que estas fueron principalmente rebeliones indígenas, estas fuentes sugieren que hubo una mayor diversidad de actores involucrados. A ver, permíteme fundamentar mi respuesta. La fuente 6.5 en Cochabamba dice, los mestizos se reunieron en una revuelta contra el mal gobierno. Sin embargo, la multitud no estaba compuesta únicamente por mestizos. Algunos de ellos eran indígenas. El líder del levantamiento, Alejo Calatayud, expresó su obediencia al rey y a las autoridades en perfecto castellano, ¿no? La fuente 6.6 dice, señala, la primera de las llamadas rebeliones se originó en Oropesa. Se intentaba empadronar a todos los mestizos y el rumor indicaba que solo el dinero los redimiría de esa carga. El virrey Castelfuerte menciona que había un verdadero ejército en pie de guerra, con armas y banderas desplegadas. Análisis. Aunque las fuentes no excluyen la participación indígena, también destacan la presencia de mestizos y otros grupos. Las rebeliones no se limitaron a un solo segmento de la población, sino que involucraron a personas de diferentes orígenes étnicos y sociales. Esto sugiere que las tensiones y el descontento eran compartidos por una variedad de personas, no solo los indígenas. En resumen, aunque los indígenas desempeñaron un papel importante en las rebeliones, estos no pueden considerarse exclusivamente como rebeliones indígenas. La participación de mestizos y otros grupos fue significativa, lo que refleja una resistencia más amplia contra el sistema colonial. En las actividades, pregunta, ¿cuál fue el carácter de la revuelta encabezada por el mestizo Alejo Calatayud? ¿Quiénes lo secundaron? La revuelta encabezada por el mestizo Alejo Calatayud en 1730 tuvo un carácter complejo y multifacético. El origen y la motivación. La revuelta se originó en Oropesa, donde se corrió la voz de que un juez revistador llamado Manuel Venero de Velaro había sido enviado por el virrey José de Armendáriz para asegurarse de que los mestizos pagaran los mismos impuestos punitivos que la población indígena. Los mestizos, incluyendo Alejo Calatayud, se oponían a esta medida que afectaría su exención de tributos debido a su ascendencia española. Participantes. La revuelta unificó a mestizos e indígenas en una causa común. Las masas plebeyas de la provincia de Cochabamba se unieron a la protesta liderada por Calatayud. Carácter étnico y de clase. La rebelión de 1730 se caracterizó por ser una intersección de conflictos de clase y étnicos. Y en la ciudad de Cochabamba los rebeldes saquearon tiendas y viviendas y mataron a 39 españoles. Sin embargo, cuando un grupo de clérigos salió a las calles con el sacramento, los rebeldes detuvieron el derramamiento de sangre. Dos representantes de la élite criolla fueron elegidos como magistrados. El desenlace, a pesar de la dispersión y la pobre organización de la insurgencia, esta no pudo hacer frente al contraataque organizado por la élite criolla, una fuerza militar conducida por el corregidor Francisco Rodríguez Carrasco, capturó y decapitó a Calatayud en su celda el 31 de enero de 1731. En resumen, la revuelta liderada por Alejo Calatayud fue un evento significativo en la historia de la provincia de Cochabamba. Aunque comenzó como una protesta contra los impuestos, se convirtió en un conflicto más amplio que involucró a diferentes grupos sociales y étnicos. Su legado perduró como el punto de inicio de una serie de protestas y rebeliones en todo el virreinato del Perú. ¿Cuáles fueron las causas de de la rebelión dirigida por el mestizo Alejo Calatayud? ¿Por qué? ¿Y de qué manera esta medida los podía afectar? La rebelión dirigida por el mestizo Alejo Calatayud en 1730 tuvo múltiples causas que contribuyeron a su estallido. El
empadronamiento de mestizos fue una de ellas. La revuelta se originó en Oropesa, donde se corrió la voz de que un juez revistador llamado Manuel Venero, lo que habíamos dicho anteriormente de Velaro, había sido enviado al virrey José de Armendáriz para empadronar a todos los mestizos. El empadronamiento tenía como objetivo registrar a los mestizos y, según los rumores, imponerles impuestos punitivos. Esto afectaría seguramente a todos, ¿no? Su excesión de tributos debido a su ascendencia española. Descontento y oposición. Los mestizos se oponían firmemente a esta medida, consideraban que era injusta y una carga adicional para su comunidad. La posibilidad de perder su exención de impuestos generó resentimiento y desconfianza hacia las autoridades coloniales. Bueno, los mestizos estaban exentos, o sea, no pagaban impuestos, pero ahora ya iban a pagar. 3. Participación indígena. Aunque la revuelta fue liderada por mestizos, la fuente 6.5 menciona que la multitud no estaba compuesta solamente por mestizos. Habían también indígenas y habían también otro tipo de personas, posiblemente también esclavos, ¿no? Lo que indica que había una alianza entre diferentes grupos étnicos en contra de la América. 4. El impacto social y económico. El empadronamiento y la posible imposición de impuestos afectaría directamente la situación económica de los mestizos. Además, la medida podría haber tenido consecuencias sociales, ya que los mestizos se consideraban parte de la élite criolla y no querían ser equiparados con la población indígena en términos de tributación. En resumen, la revuelta liderada por Alejo Calatayud fue una respuesta a la amenaza percibida de perder privilegios fiscales y una manifestación de descontento contra las políticas coloniales. En la fuente 6.5 se señala que los mestizos que se sublevaron en Cochabamba eh, decidan viva, decían, no, viva el rey, muere el mal gobierno. Dice, explica qué significa dicha frase. Bueno, esto dice, la frase viva el rey, muere el mal gobierno tiene un significado importante en el contexto de la revuelta liderada por Alejo Calatayud en Cochabamba. Viva el rey. Esta parte de la frase expresa lealtad al monarca. Los rebeldes estaban afirmando su apoyo al rey de España, que en este momento era Felipe V. A pesar de su descontento con las políticas coloniales y el mal gobierno local, los mestizos querían dejar claro que no estaban en contra del rey como figura central de la monarquía. Muere el mal gobierno. La segunda parte de la frase es una condena al gobierno local. Los rebeldes estaban expresando su rechazo a las autoridades coloniales y a las medidas impuestas por ellos. El término mal gobierno se refiere a la corrupción, la explotación y las políticas injustas que afectaban a la población local. En resumen, la frase vive el rey y muere el mal gobierno encapsula la dualidad de la revuelta, la lealtad al rey como símbolo de la monarquía y la protesta contra las autoridades locales que oprimían a la población. 6.7. Posición económica de Tupac Amaru. Información útil. El 4 de noviembre de 1780 estalló la gran rebelión comandada por el cacique Tupac Amaru, siendo el rey de España Carlos III y virrey de Perú Agustín de Jauregui. El 10 del mismo mes y año fue ahorcado a manos de los insurrectos el corregidor Juan de Arriaga. A ello le siguió la victoria de Tupac Amaru en la batalla de Sangara, el 18 de noviembre de 1780. El 6 de abril de 1781, Tupac Amaru fue apresado. El 18 de mayo se le dio muerte en la Plaza Mayor de Cusco. El coronel cusqueño Pablo Astete, que luchó contra Tupac Amaru al mando del Regimiento de Infantería de Puerto traza este relato del héroe. Tupac Amaru era un hombre de 5 pies y 8 pulgadas de alto, delgado de cuerpo, con una fisonomía buena de indio, nariz aguileña, ojos vivos y negros, más grandes de lo que por lo general los tienen los naturales. En sus maneras era un caballero, era cortesano, se conducía con dignidad con sus superiores y con formalidad con los aborígenes. Hablaba con perfección la lengua española y con gracia especial la quechua. Vivía con lujo y cuando viajaban siempre iba acompañado de muchos sirvientes del país y algunas veces de un capellán.
Cuando residía en el Cusco, generalmente su vestimenta consistía en una casaca y pantalones cortos de terciopelo negro que estaban entonces de moda. Sobre la casaca traía lo que en su idioma llamaban unku, de lana tejido del país, pero bordado de oro sobre el fondo morado. Ahí estaban las armas de sus antepasados. Llevaba medias de seda, hebillas de oro en las rodillas y en los zapatos. Sombrero español de castor de 3 picos, bien armado, que entonces valía 25 pesos. Camisa bordada y chaleco de tisú de oro, de un valor de 60 a 80 pesos. Usaba el cabello largo y enrizado hasta la cintura. Traía también 2 ondas tejidas de seda y cruzadas sobre sus hombros en forma de banda y otra tercera amarrada sobre la cintura. Llevaba los 2 soberbios caballos en que regularmente hacía sus entradas a los pueblos, con aderezo rico de realce y con estas brillanteces no deslumbraba poco los ojos flacos de su comitiva que procuraba imitar el traje aunque no la calidad. Era muy estimado por todas las clases de la sociedad, era generoso y se recuerda especialmente la magnificencia con que remuneró a un facultativo que lo acompañó hasta Tungazuca desde Lima, de donde regresó enfermo de cuerpo y tal vez lastimado de espíritu con las fatigas y desengaños que le ocasionarían las autoridades de la Real Audiencia. Cita Mendiburu, 1887, páginas 109-110. 6.8. Caracterización de la rebelión de Tupac Amaru. Fue un movimiento rebelde de gran envergadura que fue la culminación de todo ciclo de rebeliones que reflejan un descontento social. Pero la élite indígena lo que quería era insertarse dentro del propio sistema colonial porque se produce un fenómeno de ascenso de la sociedad indígena en el siglo XVIII. Entonces, algo que generó un temor muy grande en el Estado colonial y en las élites fue precisamente esta alianza entre el sector criollo mestizo con la población indígena. Hay también factores de carácter coyuntural que precipitan la rebelión, que tiene que ver con las reformas borbónicas que implementan desde España en el periodo de reinado de Carlos III porque España quiere tener más ingresos. Rosas, 2013. Actividades. Preguntas. ¿Cómo se describen en las fuentes a la élite indígena del siglo XVIII y al cacique Tupac Amaru en particular? 1. Posición económica de Tupac Amaru. Tupac Amaru II era un hombre de 5 pies y 8 pulgadas de alto, eso es lo que dicen, ¿no? Y tenía una fisonomía buena de indio. Hablaba con perfección la lengua española, ¿no? Entonces, y con gracia especial. Vivía con lujos, viajaba acompañado de sirvientes, su vestimenta incluía prendas de alta calidad, como casacas, pantalones de terciopelo negro, ¿no? Tenía medias de seda, hebillas de oro y sombrero español de castor. Y era una persona estimada por todas las clases de la sociedad y se le recuerda con generosidad. 2. Caracterización de la rebelión de Tupac. La rebelión liderada por Tupac Amaru fue un movimiento rebelde de gran envergadura, reflejaba un descontento social y buscaba insertarse dentro del propio sistema colonial. Entonces, la alianza entre el sector criollo mestizo y la población indígena generó temor en el Estado colonial y las élites. Estos factores culturales, como las reformas borbónicas, también precipitaron la rebelión debido a la búsqueda de mayores ingresos por parte de España. Entonces, eh, Tupac Amaru, bueno, era, era una persona que tenía poder, ¿no? Económico y también tenía cultura, ¿no? Sabía muy bien el español. ¿Por qué la élite indígena buscaba insertarse en el sistema colonial? Bueno, ascenso colonial y económico, esas son de las características. Algunos miembros de la élite indígena veían en el sistema colonial una oportunidad para ascender socialmente. Esto les permitiría acceder a beneficios económicos.
como el comercio, la propiedad de tierras y la explotación de recursos naturales. También el poder insertarse en el sistema colonial les traía reconocimiento legal y social. La élite indígena anhelaba ser reconocida como ciudadanos con derechos dentro del sistema colonial. La igualdad ante la ley les permitiría participar en la toma de decisiones, como los cabildos y las audiencias, y así representar los intereses de su comunidad. Negociación y adaptación. Aunque algunos líderes optaron por la resistencia abierta, otros buscaron influir desde dentro para proteger los intereses de sus comunidades, ¿no? Entonces aquí vemos por qué algunos líderes querían insertarse al sistema colonial. Pregunta, ¿Túpac Amaru se insertó en el sistema colonial? Sustenta tu respuesta con información de las fuentes. Bueno, la inserción en el sistema colonial. Túpac Amaru era de origen mestizo y descendía de Túpac Amaru I, el último de los incas de Vilcabamba, que lucharon contra los españoles hasta 1572. Heredó el curacazgo de Surimana, Tungazuca y Pampamarca tras la muerte de su padre. Era adinerado y se dedicaba al comercio, poseyendo un negocio de mulas utilizadas para el transporte de mercancía. Fue criado por un sacerdote criollo y dominaba tanto el español como el quechua. La rebelión y el quiebre con el sistema colonial, a pesar de su inserción inicial en el sistema colonial, Túpac Amaru lideró la Gran Rebelión en 1780. Su revuelta fue una respuesta a la opresión colonial, incluyendo impuestos, reparto de mercancías y trabajo forzado. Túpac Amaru II fue el primero en pedir la libertad de toda Hispanoamérica de cualquier dependencia, tanto de España como de su monarca. Pregunta, ¿qué sectores sociales estuvieron involucrados en la sublevación y rebeliones del siglo XVIII? En las rebeliones y sublevaciones del siglo XVIII estuvieron involucrados varios sectores, ¿no? La clase indígena, los mestizos y criollos, los esclavos y afrodescendientes. Los indígenas se levantaron contra la opresión colonial, la explotación, los impuestos y el reparto de mercancías. Las rebeliones indígenas incluyeron líderes como Túpac Amaru, Túpac Katari, Juan Santos Atahualpa y otros. Los mestizos descendientes de españoles indígenas y los criollos descendientes de españoles nacidos en América también participaron en las sublevaciones. Algunos mestizos y criollos se unieron a las luchas por derechos, autonomía y justicia. Los esclavos africanos y los afrodescendientes también jugaron un papel importante en las rebeliones. Lucharon contra la esclavitud, la discriminación racial y la explotación. Campesinos y la población rural, los campesinos y la población rural se unieron a las rebeliones debido a las condiciones de trabajo, la falta de tierras y los abusos. Pregunta, según las fuentes, ¿cuál fue la causa coyuntural de la rebelión de Túpac Amaru? ¿Por qué? La causa coyuntural de la rebelión de Túpac Amaru se originó debido a las reformas fiscales impuestas por José Antonio de Arreche, quien apoyaba las reformas borbónicas. Fue enviado para desarrollar un programa de reformismo intenso. Bueno, José Antonio Arreche fue enviado por la corona española para que reformara el sistema económico de las colonias. Entonces, él impuso mayores impuestos a los habitantes de la colonia, ¿no? Y esto incluía también a los mestizos. Bueno, dentro de estas reformas estaba el pago de aduanas. Se estableció el pago de aduanas, lo que afectaba directamente a la economía de los indígenas y los mestizos. El alza de acabalas, o sea, los impuestos. Se incrementaron los impuestos conocidos como alcabalas. Esta medida generaron descontento y oposición entre la población. En resumen, la rebelión de Túpac Amaru II fue una respuesta directa a estas reformas fiscales que afectaban a los indígenas y mestizos. 6.9. Bando de Túpac Amaru en el que manda mensaje a criollos y curas. Información útil. Alcabala fue el impuesto del Estado colonial que grababa con el 2% la compra, venta y transferencia de bienes, como tierras y esclavos, con excepción de los productos indígenas. Con las reformas borbónicas, las tasas se elevaron hasta el 6%. Debido a las protestas y revueltas indígenas, se redujo a un 4%. Chapetón era el nombre para designar a la persona que de procedencia europea, recién llegada.
a América, especialmente la originaria de España. Don José Gabriel Tupamaro, indio de la sangre real y tronco principal. Hago saber a los paisanos criollos moradores de la ciudad del Cusco que viendo el yugo fuerte que nos oprime de tanto pecho y la tiranía de los que corren con este cargo sin tener conmiseración de nuestras desdichas y exasperado de ellos y de su impiedad, he determinado sacudir este insoportable peso y contener el mal gobierno que experimentamos de los jefes que componen estos cuerpos, por cuyo motivo murió en público cadalso el corregidor de esta provincia de Tinta, a cuya defensa vinieron a ella de esa ciudad varios individuos chapetones y criollos, quienes pagaron con sus vidas su audacia y atrevimiento. Solo siento de los paisanos criollos, a quienes nunca ha sido mi ánimo se les siga ningún perjuicio, sino que vivamos como hermanos y congregados en un cuerpo, para cuyo afecto lo hago saber a todos los referidos paisanos, y si eligen ese dictamen, no se les seguirá perjuicio ninguno, ni en vida ni en hacienda. Pero si despreciando esta mi advertencia hicieran al contrario, experimentarán su ruina, convirtiendo mi mansedumbre en saña y furor, reduciendo, y como sé decirlo, tengo fuerzas para hacerlo, pues tengo a mi disposición 60.000 indios y otras provincias que se me han ofrecido y las tengo a mi orden. Los señores sacerdotes tendrán el debido aprecio a sus estados y del propio modo las religiones y monasterios, siendo mi único ánimo cortar de raíz el mal gobierno y tanto ladrón zángano que nos roban la miel de nuestros panales. En breve me desengañaré de vuestras intenciones y reconoceré el dictamen que eligen, premiando a los leales y castigando a los rebeldes. Conoceréis vuestro beneficio y después no aleguéis ignorancia. Es cuanto puedo decirles. Tungazuca y noviembre 20 de 1780. José Gabriel Tupamaru Inca, firmado. Durán, 1981, página 97-98. Tupamaru explica los motivos de su levantamiento, 6.10. A mis más amados compatriotas de cualquier calidad y condición que desean, hago saber que deseando yo libertarlos de las opresiones y en que se hallaban causadas por los corregidores cuyas y otras personas he tenido por conveniente ponerme sobre las armas y borrar enteramente el nombre de repartimientos, alcabalas y otras injustas contribuciones, dejando en su fuerza solo la del real tributo, nervio principal para la subsistencia del Estado y sus vasallos. Pero la malicia de nuestros enemigos ha derramado especies sediciosas para atraer así los miseros indios, conduciéndolos al engaño con pérdida de sus bienes y vidas, siéndome indispensable reparar estas injurias y lastimoso estado en que los miro. Y para que esto cese enteramente, mando se publique por bando en los parajes, lugares que convenga, para que llegue a noticia de todos y se unan a mis armas bajo de pena de la vida los que se agregasen al bando del Cusco, además de perdimiento de sus bienes, ¿no? Tinta y enero 17 de 1781. José Gabriel Tupamaru Inca, firmado. Fuente Durán, 1981, página 110. Módulo de biblioteca. Si quieres saber más sobre la rebelión del Virreinato peruano, consulta el capítulo de la colonia a la República Independiente de la Enciclopedia Historia del Perú del módulo de biblioteca. 6.11. Bando de Tupamaru para que desamparen a los chapetones ofreciendo libertad a los esclavos. Información útil. Bando es una publicación proclama que emitían las autoridades coloniales. Chapetón fue un término para expresarse del español recién llegado al Perú.
Don José Gabriel Tupamaro, indio de la sangre real de los incas y tronco principal. Hago saber por este a los peruanos, vecinos y estantes y habitantes de la ciudad del Cusco, paisanaje de españoles y mestizos, religiosos de todos los que contienen dicha ciudad, clérigos y demás personas distinguidas que hayan contraído amistad con la gente peruana, concurran en la distinguida empresa que hago favorable al bien común, que este reino, por constarme las hostilidades y vejámenes que se experimenta de toda gente europea, quienes sin temor de la majestad divina, ni menos obedecer reales cédulas de nuestro natural Señor, enteramente han propasado los límites de la paz y quietud en nuestras tierras. Y como nada, uno de por sí tiene experimentado el riguroso trato europeo, en esta virtud han de concurrir sin excepción de personas a fortalecer la mía, desamparando totalmente a los chapetones y aunque sean esclavos a sus amos, coaditamento de que quedarían libres de la servidumbre y esclavitud en que estaban, y faltando a la ejecución de que aquí se promulga, experimentarán los contraventores el rigor más severo que en mi reservo a causa de la desidia indefectiblemente sean clérigos, frailes y de otra cualquier calidad y carácter. Es hecho en el santuario de Tungazuca, provincia de Tinta, 16 de noviembre de 1780, José Gabriel Tupamaru Inca, firmado. Fuente Durán, 1981, página 98-99. Actividades. Dice, ¿cuáles fueron las razones que dieron origen al levantamiento de Tupamaru? Clasifícalas en económicas y sociales. El levantamiento de Tupac Amaru II tuvo múltiples causas que se pueden clasificar en económicas y sociales. Causas económicas, reformas fiscales. Por ejemplo, el corregidor español Antonio de Arriaga impuso reformas abusivas como el pago de aduanas y el alza de alcabalas, los impuestos, ¿no? Estas medidas afectaron directamente los intereses económicos de los indígenas y mestizos. Esas serían las causas económicas. Las causas sociales, explotación y abusos. Además de las reformas fiscales, existían otras formas de explotación como la mita en Potosí y los repartos forzosos de mercancías por parte de los corregidores. La población se sentía oprimida y descontenta con las autoridades coloniales. En resumen, la rebelión de Tupac Amaru II fue una respuesta a estas condiciones económicas y sociales injustas, ¿no? Marcando el inicio de la etapa, el inicio de la etapa emancipadora en la historia del Perú. Bueno, entonces esto es obvio, ¿no? A ver, siguiente pregunta, dice, ¿no? Actividades. ¿A qué grupos sociales convocaba Tupac Amaru y por qué? ¿No? Tupac Amaru convocaba a diversos grupos sociales en su lucha contra la opresión colonial. Las razones de su convocatoria se pueden clasificar en dos categorías. Grupos sociales convocados, los indígenas. Tupac Amaru llamó a la población indígena que sufría explotación, los impuestos y los abusos de los grupos de poder, ¿no? También llamó a los mestizos, porque quienes compartían el descontento con las políticas coloniales, ¿no? Y también a la diversidad de etnias, ¿no? Además de la población quechua, otras etnias también aspiraban a ser libres. ¿Cuáles fueron las razones? La revolución de Tupac Amaru no solo luchaba contra las injusticias, sino que también buscaba sentar las bases de un nuevo orden. Su ideario incluía la resistencia de la sociedad inca y su cosmovisión andina. Se basaba en la tradición oral y los textos de Garcilaso Inca de la Vega. En resumen, Tupac Amaru II convocó a una amplia variedad de grupos sociales con el objetivo de luchar contra la opresión y buscar un cambio significativo en el sistema colonial.
Entonces, así lo señala en las fuentes, ¿no? Ahora bien, la siguiente, entonces, sigamos, ¿no? Dice, ¿a qué grupos sociales Tupac Amaru convocaba a Tupac Amaru? Bueno, ¿cuáles son esos grupos sociales? Los grupos sociales estaban conformados por indígenas, estaban conformados por mestizos, estaban conformados también por otras etnias, ¿no? ¿Por qué? Porque la población indígena sufría de explotación y incremento de impuestos, además de abusos, ¿no? Los mestizos también sufrían de abusos, ¿no? Porque se les empezaba a subir las alcábalas, o sea, los impuestos, ¿no? Entonces, ante este tipo de descontento, Tupac Amaru así el llamado, ¿no? ¿Cuáles eran las razones de la convocatoria? Bueno, no solo luchaba Tupac Amaru por un ideario eh, de aparente descontento, sino que incluía una nueva sociedad, ¿no? Entonces, su cosmovisión andina trataba de reinstaurar algunos elementos del Tahuantinsuyo, por así decirlo, ¿no? Tupac Amaru convocó a una amplia variedad de grupos sociales con el objetivo de luchar contra la opresión y buscar un cambio significado un cambio significativo en el sistema colonial, ¿no? Entonces, lo que él buscaba era justicia, era paz e igualdad de derechos, ¿no? Bueno, es obvio contra quienes se enfrentaba, ¿no? Se enfrentaba contra los españoles, ¿no? Contra, contra los corregidores, ¿no? Contra los encomenderos, contra los que manejaban y tenían el poder en las colonias, porque ellos eran los que abusaban y sacaban provecho. En todos los bandos, Tupac Amaru firma como Inca. Dice, ¿qué buscaba afirmar con esto? Bueno, la firma de Tupac Amaru como Inca tenía varios significados, ¿no? Y objetivos. Uno era la reivindicación de la herencia inca al firmar como Inca. Tupac Amaru buscaba reivindicar su ascendencia y su conexión con la nobleza incaica, ¿no? Quería recordar a la población su legado histórico y su papel como líder indígena. Eh, también hacía mención a la figura del Inca, tenía un gran significado simbólico para los indígenas, ¿no? El identificarse como Inca, Tupac Amaru buscaba movilizar y unir a la población en su lucha contra la opresión colonial, ¿no? Además, también eh, desafiaba el orden colonial, ¿no? Desafiaba el orden colonial al firmar como Inca. Tupac Amaru desafiaba este orden impuesto porque él recordaba que el Inca también había sido y tenía el derecho de insurrección, ¿no? Porque ellos habían sido los jefes y estas eran sus tierras, ¿no? Ellos eran dueños de la tierra. En resumen, Tupac Amaru II cuestionaba la legitimidad del dominio español, ¿no? Y él presentaba su liderazgo como un descendiente de los incas, ¿no? A, con derecho a nuevamente, ¿no? Resurgir el imperio incaico, ¿no? Entonces, él proclamaba y reclamaba ese derecho, ¿no? Como descendiente de los incas a restaurar el imperio incaico, ¿no? Consulta una fuente confiable para indagar sobre las consecuencias de la rebelión de Tupac Amaru y clasifícalas en consecuencias económicas y políticas. Bueno, tras la rebelión de Tupac Amaru, hubieron múltiples consecuencias. Las que podemos señalar en cuanto a las políticas es que la rebelión provocó un cisma en el gobierno colonial. Las autoridades coloniales se vieron desafiadas y debilitadas por la lucha liderada por Tupac Amaru y crearon una audiencia en Cusco. Y gracias a esos esfuerzos de Tupac Amaru, esta audiencia marcó un hito en la autonomía y la administración local. En las consecuencias políticas, la corona española suprimió el reparto de mercancías, o sea, eliminó. La rebelión
logró la supresión del reparto de mercancías, una práctica abusiva que afectaba a la población indígena y mestiza, ¿no? Abolió los corregimientos, o sea, ya no habían corregidores. Los corregidores eran los encargados de del reparto de mercancías. Se abolieron los corregimientos, ¿no? Que eran cargos de autoridad, que afectó la estructura administrativa. El establecimiento de intendencias como parte de las reformas eh, fueron las nuevas divisiones administrativas que reemplazaron a los corregidores, ¿no? En resumen, la rebelión de Tupac Amaru tuvo como impacto significativo en la política y en la economía colonial, y esto sentó las bases futuras para nuevas luchas por la independencia. Finalmente, los nativos, los indígenas, los mestizos se dieron cuenta que sí se podía luchar y se podía conseguir, ¿no? Aunque el costo iba a ser alto. Actividades de cierre. Dice, después de analizar las fuentes anteriores y resolver las preguntas, responde, ¿qué aspectos te han llamado la atención a partir de la revisión de dichas fuentes? Bueno, a diversidad de actores sociales. La rebelión involucró una variedad de grupos sociales como indígenas, mestizos, criollos, afrodescendientes, campesinos. Esta diversidad, esta diversidad reflejó el descontento generalizado y la búsqueda de justicia a diferentes segmentos de la población. El liderazgo de Túpac Amaru II destacó el líder carismático y valiente, ¿no? Su capacidad para unir a diferentes grupos en una lucha común, que fue impresionante, ¿no? A su mando tenía 60.000 indios, dice, ¿no? Entonces, la capacidad de liderazgo de Túpac Amaru fue gigante. Y también el impacto en la administración colonial. La rebelión provocó cambios significativos, ¿no? Como la creación de la audiencia y la abolición de corregimientos. Lastimosamente, Túpac Amaru tuvo que ser, lo tuvieron que matar, ¿no? Pero esto sembró un hito, ¿no? Un hito, sembró un precedente para futuras rebeliones en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Revisa tu hipótesis inicial, la información que te proporcionan las fuentes contrasta lo que pensabas al comienzo. ¿Qué fuentes te han ayudado a confirmar o a cuestionar tu hipótesis? Bueno, todas. En realidad, cuando uno escoge la pregunta, no sabe mucho, ¿no? Los alumnos no saben mucho de esto. Entonces ellos escogen la pregunta y esperan resolver y empiezan a aprender en el transcurso, ¿no? Entonces todas las fuentes ayudan. O sea, esto de cuestionar o esto de cambiar la hipótesis es solamente una declaración. Al final es donde uno va descubriendo y te das cuenta de nuevas preguntas. Estas preguntas te ayudan nuevamente a poder replantear los temas, ¿no? ¿Qué otras preguntas te surgen? ¿La información con la que cuentas te permite responderlas? Bueno, a mí me surgió las preguntas sobre las reformas borbónicas, ¿no? ¿Ayudaron o perjudicaron las rebeliones en la corona española? Esto es interesante, ¿no? Eh, las reformas borbónicas que buscaban mayor control y además mayor ingreso, lo que único que hicieron fue exacerbar el descontento, y eso permitió que se iniciaran motines, ¿no? Se iniciaran conatos, se iniciaran eh, nuevos revueltas, ¿no? En las colonias. Entonces, una medida para nada inteligente, ¿no? De parte de la corona española, ¿no? Realmente terminó destruyendo su propio proyecto colonial, ¿no? Entonces, pregunta, ¿a qué conclusiones pueden llegar sobre las rebeliones del siglo XVIII a partir de las fuentes revisadas? Bueno, diversidad de actores sociales. Las rebeliones involucraron a una variedad de grupos sociales como indígenas, mestizos, criollos, afrodescendientes y campesinos. Esta diversidad reflejó el descontento generalizado y la búsqueda de justicia en diferentes segmentos de la población, ¿no?
También el impacto en la administración colonial. Las rebeliones provocaron cambios significativos en la administración colonial, como la creación de una audiencia en Cusco y la abolición de los corregimientos. Estos cambios marcaron un hito en la autonomía y en la estructura administrativa local. 3. Respuesta represiva de las autoridades, ¿no? Bueno, las autoridades coloniales respondieron con represión, como la prohibición del uso del quechua y la abolición de los títulos de nobleza indígena, ¿no? Se formó un poderoso ejército para mantener el orden colonial. Pese a ello, el quechua todavía subsiste, ¿no? Y el quechua tiene una variedad de modificaciones, ¿no? Hay quechuas, un quechua, por ejemplo, del centro, de la parte central de Ayacucho, es un poco diferente al quechua del Cusco, el quechua de Arequipa, en fin, ¿no? El quechua de Huancayo, con variaciones, ¿no? Que eso es muy interesante. Eh, También es interesante señalar de que el quechua no era el lenguaje de los incas. Había un lenguaje que era el puquina, que era otro lenguaje, de lo cual los antropólogos, los historiadores, los investigadores han llegado a descubrir alguna que otra término, ¿no? Bueno, llegamos así a la parte final y aquí se nos señala desarrollo de nuestra hipótesis, ¿no? Bueno, en realidad no es nuestra hipótesis, es la hipótesis que plantean en la unidad, ¿no? Dice, ahora que has analizado y contextualizado la información de las fuentes, te invitamos a elaborar un texto para responder a la pregunta que eligiste al inicio. Puedes tener en cuenta los siguientes aspectos. Uno, características presentadas en el sur andino en el siglo XVIII en relación con otros espacios del virreinato peruano. Bueno, en el siglo XVIII el sur andino presentaba particularidades distintivas, la geografía montañosa, las altas cordilleras de los Andes dominaban la región, una topografía que influyó en la vida cotidiana, la agricultura y las rutas comerciales. Esto es significativo, las rutas comerciales, ¿no? El sur era el lugar, vamos a decir, era el circuito comercial donde estaban, eh, creo yo, las personas con mayor eh, liderazgo y también perspectiva comercial, ¿no? O sea, en el sur encontrabas gente de dinero, ¿no? Dedicadas al comercio. Entonces, eso caracterizaba el sur peruano. La población indígena era numerosa y esto desempeñó un papel importante, ¿no? En los trabajos agrícolas y mineros, ¿no? La región era rica en recursos naturales, en minas, ¿no? Y esto aportaba, ¿no? Aportaba al crecimiento económico, pero también al movimiento económico. En resumen, el sur andino se destacaba por su geografía montañosa, su población y su riqueza, ¿no? Y su riqueza. Ahora bien, dice la segunda, dice la interrelación entre indos puras y corregidores en la dinámica del reparto de mercancías. Bueno, el reparto implicaba la distribución forzosa de mercancías a los indios, con el objetivo de integrarlos al mercado de consumo. O sea, se les entregaba a los indios una mercancía que ellos ni lo usaban, ni tenían el interés, pero ellos tenían que pagar por esas mercancías. Entonces, para liberarse de esas mercancías tenían que venderlas o comercializarlas. Y entonces eso para ellos era abusivo y en realidad era abusivo, ¿no? A ti no te pueden entrar algo que tú nunca vas a usar, pero la corona española les obligaba y ellos tenían que devolver en pago. Como no pedían pagar a veces, tenían que dar tiempo de sus horas de vida para dedicarse a una cosa que la corona les exigía. Eso ya era abusivo, ¿no? Y en esta dinámica, pues quienes se beneficiaban eran los burgueses, ¿no? Los comerciantes, ¿no? Porque obligaban a los indígenas a meterse al mercado, les imponían productos que ellos desconocían y no querían, y en esto entraba pues el corregidor, ¿no? Que era una persona que se aprovechaba de ello, ¿no? Y al final el corregidor pues podía ingresar
según el dinero que podía aportar, ¿no? Era un cargo era un cargo público con nombre y con un precio también, ¿no? ¿Y quiénes interactuaban acá? Pues estaban los curas también interactuando, porque ellos eran los mediáticos, ¿no? Ellos eran los que, ellos también se beneficiaban, ¿no? Y ellos legitimaban la acción de la corona, ¿no? Tremendos corruptos, ¿no? Entonces decían, no, sí tienen que hacerlo porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, fíjense, su relación con los indios era crucial, los curas legitimaban, ¿no? Legitimaban, le decían que tenían que hacerlo, ¿no? Y los corregidores eran responsables de supervisar el reparto y además de velar por que esto sucediera, ¿no? Ellos cobraban también, cobraban y le imponían multas, ¿no? Esto era así, ¿no? Dice la número 3, ¿no? Las características que adquirieron las revueltas y rebeliones a lo largo del siglo XVIII. Bueno, las revueltas indígenas se originaron debido al abuso de los corregidores y al malestar causado por las reformas borbónicas. Los indígenas esperaban el retorno del Inca y se unieron en movimientos mesiánicos. Juan Santos Atahualpa lideró una sublevación en 1742 contra las misiones franciscanas en la zona del Gran Pajatengo, Pajonal. Reclutó además adeptos de distintas etnias serranas y selváticas. Tupac Amaru II también, ¿no? En 1780. ¿No? Esta rebelión movilizó a indios, criollos, mestizos y negros, ¿no? Eh, y pronunció con un plan, ¿no? Contra las reformas fiscales y contó con el apoyo de Caracas, ¿no? Esta rebelión se extendió y contó con apoyo de muchas regiones. Finalmente, el liderazgo y el desafío al colonialismo, ¿no? Que es el rol de Túpac Amaru y las características de su propuesta, ¿no? Bueno, Túpac Amaru era un líder nato, ¿no? Se convirtió en el símbolo principal de la rebelión indígena que tuvo lugar entre 1780 y 1782. Organizó grandes ejércitos insurgentes, ¿no? En el corazón de Perú y el Alto Perú. Tupac Amaru II representa la resistencia indígena, ¿no? Y la lucha por la justicia social y la igualdad. Tupac Amaru II tenía un plan económico que buscaba mejorar la situación de los indígenas, la abolición de impuestos, ¿no? Propuso abolir numerosos impuestos que afectaban las poblaciones indígenas, ¿no? La abolición de la esclavitud, la lucha contra la esclavitud, eh, abogó por la liberación de los esclavos, la reforma de la producción textil, destruyó molinos y textiles y redistribuyó su producción siguiendo una tradición incaica antigua, ¿no? Fíjense, 1780, ¿no? Es muy paralelo, es paralelo a, o es uno de los primeros movimientos revolucionarios, ¿no? En Latinoamérica, en América y en el mundo. Por eso este movimiento es símbolo, ¿no? Existen Tupamarus en todo el mundo. Tupamaru, el nombre Tupac Amaru ha cambiado por Tupamaru y existe en Estados Unidos. A través de la historia han aparecido en Latinoamérica muchos de estos movimientos, ¿no? Enarbolando a este líder, ¿no? Eh, es, fíjense que es casi paralelo con la independencia de Estados Unidos. Es casi paralelo con la independencia de Estados Unidos. A ver, la Revolución Francesa es 1800, no, perdón, me equivoco, no. La independencia de Estados Unidos es todavía un siglo después, ¿no? Interesante. A ver, y aquí pues nuevamente repasamos si tenemos las respuestas del, de las preguntas que plantea esta unidad, ¿no? Que nos hace recordar las rebeliones, ¿no? Hubieron muchas rebeliones, ¿no? Muchas rebeliones.
pero las más significativas son estas, ¿no? De José Santos Atahualpa y Tupac Amaru. Fueron varias, ¿hay? Y, eh, cada una con su principal interés y motivación, ¿no? Pero todas en descontento por los excesos, los abusos de la corona española, ¿no? España trataba, la nobleza española siempre trataba de ahorcar y de exigir más impuestos, ¿no? Un abuso total, ¿no? Un abuso total. Eh, pero esta opresión, ese exceso, finalmente los llevó a destruir, finalmente los llevó a acabar con eh, su propio esfuerzo por mantener las colonias, ¿no? España llevó mucho de lo que en las colonias había, ¿no? Bueno, con esto terminamos. Con esto terminamos nuestra